Todo lo que tiene un principio tiene un fin, y el fin no es más que el comienzo de algo nuevo. Miramos el cielo y vemos como día a día el sol aparece en el horizonte trayendo el amanecer y cómo, pasado un tiempo, el sol desaparece de nuestros ojos en otro punto del horizonte trayendo el anochecer. El cielo, junto con la naturaleza, se nos hace aparentemente inmutable, eterna, donde se repite continuamente una cadena sucesiva de acontecimientos, un eterno retorno de lo que fue y que volverá a ser. La realidad inconmensurable se nos hace cíclica, pero no donde todo se repite como una copia y nada más. Esta naturaleza cíclica es en realidad la ida y la vuelta de ciertos arquetipos, de ciertos elementos esenciales. Lo que hoy muere, mañana nacerá, pero distinto, con otra forma, revestido de otros atuendos. Vemos cómo en la antigüedad nacen y se desarrollan los arquetipos que caracterizaron a la cultura grecorromana y cómo, con el paso del tiempo, estos se desgastaron y terminaron pereciendo. El sol entra en el crepúsculo y se impone la noche. Comienza la Edad Media. Veamos que la Edad Media es solo la noche, un momento más en el tiempo, con sus luces y sus sombras. La Edad Moderna, es decir, el periodo que va desde el siglo XV al siglo XVIII, viene a ser el renacer del día, de los ideales y arquetipos grecorromanos, lo que conocemos como Renacimiento, el resurgir de la Edad Dorada de la historia humana, la vuelta a los cánones e ideales que llevaron a su cúspide a griegos y romanos, pero revestido de nuevas formas y con nuevos conceptos, influenciados esta vez con el matiz cristiano y con el sello cultural de cada país donde se desarrolló. Me centraré especialmente en lo que nos concierne, el aspecto filosófico del mismo, en la Academia Platónica o Neoplatónica de Florencia, que existió en la Villa Careggi de los Medici, y por donde pasaron importantes personalidades del ámbito literario, filosófico y artístico del momento. Como había dicho con anterioridad, las ideas nacen, mueren y renacen. En este caso, no podríamos decir que murieron, pues lo que nos dejó Platón nunca desapareció. Sus ideas han quedado para la eternidad. Podríamos decir, en cambio, que habían quedado un tanto olvidadas y relegadas a segundo plano por otros pensadores e ideas que, según la conveniencia de la Iglesia cristiana, marcaron la pauta del sistema de ideas que rigió la Edad Media. Para entender cómo fue posible el renacer de la cultura grecolatina en Europa, es importante entender el contexto en el que se desarrolló. Entre los hechos de relevancia tenemos la pandemia de la peste negra, que azotó casi toda Europa durante el siglo XIV. La peste produjo un quiebre en la mentalidad de la sociedad medieval. El ambiente desolador que dejó tras de sí llevó a unos a disfrutar de lo terrenal y a otros a entregarse con mayor devoción a la fe. Llevó a los europeos a ver de otra forma la vida. El hombre debía de estar ahora más pendiente de su efímera existencia que preocupado del más allá. Y para muchos, Dios ya no era el centro de todas las cosas. Ahora el hombre lo era. La ascendente clase media siempre ha sido la impulsora de los grandes cambios que llevan de una era a otra nueva. Desde la antigüedad vemos esto. Los banqueros y comerciantes se cuentan entre los principales promotores del Renacimiento, junto con la intelectualidad de la Iglesia Católica. En Italia, las familias que lo financiaron fueron los Medici, los Strozzi, los Pacci, los Portinari, los Salviati o los Rucellai. Estos pudieron tener las más variadas motivaciones
para financiar el movimiento renacentista. Quizás pudo ser por riquezas, poder político, quizás por fama, o quizás se veían a sí mismos como patrocinadores de las ciencias y las artes de una nueva era, personas que emulaban a Cayo Mecenas. En el año 1453 cae la capital del Imperio Romano del Oriente, Constantinopla, en poder de los otomanos. Hasta entonces, esta civilización había servido para preservar parte del legado clásico grecolatino. El declive de su imperio ya había hecho que muchos destacados bizantinos buscaran refugio en algunas ciudades importantes de Europa. Destino favorito de ellos eran las florecientes urbes de la Italia medieval, ciudades prósperas como Florencia, Siena, Milán, Roma, Nápoles. Entonces tenemos que años de crisis marcaron la Baja Edad Media. Luego viene la recuperación económica, la llegada de sabios del Oriente y la ambición de una clase social cada vez más influyente, que dieron las condiciones para el retorno de las ideas clásicas y que el hombre vuelva a ser la medida de todas las cosas. Todo este proceso desembocó en un movimiento, fundamentalmente ideológico, caracterizado por buscar los modelos de la antigüedad clásica y retomar el antiguo humanismo grecorromano. El humanismo, como su nombre lo indica, trae consigo el antropocentrismo, en oposición al teocentrismo medieval. Pero no nos engañemos, este movimiento no era contrario a la teología cristiana. Más bien, lo que se plantearon los humanistas fue el cambio de ciertos paradigmas que caracterizaban a su época histórica. Lo importante es saber que el humanismo supuso el regreso de aquella admiración por lo humano y la búsqueda de nuevos horizontes. La expresión Humanitatis Studia fue contrapuesta por Coluccio Salutati a los estudios teológicos y escolásticos. Humanitas significaba lo mismo que el término griego filantropía, amor hacia nuestros semejantes, pero indicando un eje opuesto al teocentrismo de la cultura clerical del medioevo. Los Studia Humanitatis eran una formación íntegra del hombre, en todos los aspectos, fundada en las fuentes clásicas. Muchas de ellas descubiertas entonces en los monasterios de todo el continente europeo. En consecuencia, el humanismo debía restaurar todas las disciplinas que ayudaran a un mejor conocimiento y comprensión de estos autores de la antigüedad clásica, para recrear las escuelas de pensamiento grecolatinas e imitar el estilo y la lengua de los escritores clásicos. Y por ello se desarrollaron extraordinariamente la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía, la moral y la historia. Ciencias ligadas estrechamente al espíritu humano. Estas son las artes liberales, o todos los saberes dignos del hombre libre, frente al dogmatismo cerrado de la teología. A mediados del siglo XV, en Italia, las condiciones estaban dadas para el resurgir de lo que podríamos llamar escuelas de filosofía, lugares donde los eruditos y artistas destacados se podían reunir para tratar con libertad ciertos temas y donde gozaban del apoyo y la protección necesaria para proseguir con sus obras. Al respecto, la primera y más destacable de estas escuelas en el Renacimiento fue la Academia Platónica de Florencia, la cual fue una institución humanista fundada en 1459 por el mecenas Cosme de Médicis. Al principio no fue sino un cenáculo de amigos para discutir temas literarios
y no trascendió del grupo de eruditos ligados a la familia Medici. Sin embargo, con el paso del tiempo fue imitada en otras ciudades de Italia y posteriormente en varias naciones de Europa. Sin el mecenazgo Medici, el movimiento renacentista no se hubiera desarrollado como lo hizo. En este entorno pasaron grandes pensadores como Platón, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Cristoforo Landino, León Battista Alberdi, Benedetto Varchi, Angelo Poliziano, entre otros. Así también reconocidos artistas como Donatello, Fra Angelico, Filippo Brunelleschi, Sandro Botticelli, Miguel Ángel Buonarroti, Raffaello di Sanzio, Leonardo da Vinci. La llegada del filósofo bizantino Georgios Gemistos Platón a la corte florentina de Cosme de Médicis y las enseñanzas que dio en la misma de la filosofía platónica y neoplatónica indujeron a Cosme a fundar la llamada Academia Florentina o Academia Platónica de Florencia. Se recuperó la tradición del platonismo frente al aristotelismo dominante en la escolástica de la Baja Edad Media y a comienzos de la Edad Moderna. No debemos pensar que Aristóteles y sus ideas fueron atacadas o rechazadas por los neoplatónicos florentinos. Más bien, fue dejado de lado en preferencia a Platón. Intentaron conciliar el platonismo con el cristianismo. Aparentemente eran algo opuesto. Eso generaba un problema, pues por el contexto cultural y temporal resultaba prácticamente imposible que una filosofía se desarrollara sin el revestimiento cristiano, no solo porque iba a ser catalogado de herético o pagano, sino porque los propios integrantes de la academia estaban condicionados a eso. Algunos eran sacerdotes, como Marsilio Ficino. Esto nos lleva a la búsqueda de un Dios verdadero en todas las religiones. Consideraban que más allá de lo que exteriormente pregonaban todas las religiones, el mensaje y la esencia era la misma. Dios podía ser único, pero la interpretación del mismo era responsabilidad de los hombres, que de acuerdo al contexto cultural y temporal le daban determinadas características a Dios. La visión renacentista era universal e incluyente. La difusión de los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto tuvo también un importante papel. Los principales opositores a esta concepción filosófica fueron los aristotélicos, mientras que estos se enfocaban en la naturaleza de las cosas, los platónicos centraban su filosofía en la naturaleza del hombre, su procedencia y su destino. Dos figuras destacan de la Academia Platónica Florentina, Marsilio Ficino y su discípulo Giovanni Pico della Mirandola. La filosofía de Marsilio y de Giovanni Pico della Mirandola abarcó varias implicaciones cosmológicas y cosmogónicas en cuanto a la estructura del universo, la astrología y la magia. La filosofía de Ficino tiene un marcado tinte cristiano de tradición medieval, que versa sobre cómo la vida debe encaminarse hacia la salvación. El mismo fin se advierte en el conocimiento. Sin embargo, presenta una diferencia notable. Su modelo no es San Agustín, sino Platón. Considera que la tradición cristiana se compara con la tradición platónica de la ley divina, en la que se remonta a Zoroastro, los pitagóricos y a Mercurius Maximus, Hermes Trismegisto. En su obra principal, Teología Platónica de la Immortalitate Animorum, manifiesta una congruencia entre el platonismo y el cristianismo. Hemos visto que la existencia humana es cíclica. Todo lo que alguna vez fue, puede volver a ser. Hemos visto cómo son variados los factores,
que desembocan en un cambio radical que lleva de una era a otra. Hemos visto cómo factores nocivos como la peste pueden llevar al progreso de la mentalidad humana. En fin, no hay mal que por bien no venga. Tras la tempestad siempre viene la calma. Nuestro momento histórico actual es una auténtica encrucijada, donde todo parece incierto y desalentador. Pero no temamos, pues no es la primera vez que sucede. La historia está repleta de panoramas similares. Estamos en una nueva Edad Media y debemos apuntar alto. Debemos apuntar a la preservación y al rescate de los ideales eternos que llevaron al hombre en el pasado a realizar grandes obras. Sembremos hoy las semillas para un mejor porvenir, para un nuevo renacimiento. Somos muchos los que trabajamos en ello y quienes tenemos la certeza de que el sol saldrá de nuevo. Ese es el ideal de Nueva Acrópolis, que se cimenta en los ideales platónicos para la concepción del amanecer del hombre nuevo.